¿Cómo están, chicos? Continuamos con el avance de esta parte de la anatomía. Vamos a entrar al tema 4. El tema 4 nos hace referencia a toda la parte del estudio osteológico de la columna vertebral. ¿Qué es la columna vertebral? La columna vertebral va a ser la fusión de muchas vértebras. La unidad funcional de la columna vertebral van a ser cada una de las vértebras. Estas vértebras no son todas iguales y cumplen distintas funciones, pero en global las funciones de la columna vertebral van a ser de soporte. ¿Por qué? Porque van a brindar un soporte para la inserción de las costillas, porque van a sujetar la cabeza en su lugar. De movilidad, ¿por qué? Porque esta columna vertebral, gracias a sus distintas estructuras y elementos, permite realizar movimientos, ¿no? Anteroposteriores, laterales, de rotación, etc. Y de protección, porque van a proteger a la médula espinal. Esas son sus tres principales funciones de la columna vertebral. Número de vértebras, vamos a ir viendo por regiones. Tenemos 7 vértebras cervicales. Hagamos un recuerdo que ya mencioné hace un momento de este sector. Es de que tenemos 26 vértebras, pero durante la formación estas son 33. ¿Por qué? Porque tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales subtorácicas, y vamos a tener 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. Si hacemos la suma son 33. Pero ¿por qué mencionamos en los textos de anatomía que tenemos 26 vértebras? Vuelvo a repetir que las vértebras sacras, esas 5, se van a fusionar y se vuelven una sola en una persona adulta. Y las coxígeas, esas 4, se funcionan y se vuelven una sola de igual forma, ¿ya? Eso para mencionar. Las curvaturas de la espalda, vamos a ver que tenemos una curvatura, una convexidad, una concavidad, una convexidad y otra concavidad, ¿ya? La convexidad podemos observar nosotros en este gráfico que estamos observando acá. Esta convexidad, la primera convexidad es en la parte cervical y la segunda convexidad va a ser en la parte lumbar. Vemos que la parte torácica u dorsal y la parte sacra tienen concavidades. La convexidad la llamamos lordosis, entonces tenemos una lordosis cervical y una lordosis lumbar. Y la concavidad la llamamos cifosis, entonces tenemos una cifosis dorsal y una cifosis sacra. Esas curvaturas se van formando durante el crecimiento. ¿Ya? Se van a ir formando durante el crecimiento. Tanto la parte cervical y la parte lumbar son secundarias porque un niño no nace con eso, o sea, un neonato no nace con estas curvaturas. Se forman en el crecimiento. Pero la parte dorsosacra ya están en el nacimiento, por tanto se llaman curvaturas primarias. Tenemos otras estructuras dentro de las vértebras. En un segundo vamos a ir mencionando las demás estructuras vertebrales, pero mencionemos los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales no son estructuras óseas per se, sino que son estructuras fibrocartilaginosas que tienen una parte externa más fibrosa, más dura, más cartilaginosa y un centro o núcleo pulposo porque es de una contextura más suave, más delicada. Estos discos intervertebrales están entre dos cuerpos vertebrales, o sea, tenemos un cuerpo vertebral, disco intervertebral, cuerpo vertebral, disco intervertebral. Por eso el nombre de intervertebral. ¿Qué función cumplen? Amortiguan los golpes, porque si tendríamos hueso con hueso, pues estarían golpeando todo el tiempo, pero estos discos intervertebrales amortiguan los golpes, permiten que haya una mayor flexibilidad en los movimientos de la columna. Y pues la hernia de disco, que es bastante famosa, que tú la vas a ir viendo durante tu formación y ya la has debido observar, pues es solamente esto, es una lesión de la parte externa, fibrocartilaginosa del disco, que va a permitir la protrusión u empuje del núcleo, que es más suave y van a comprimir estructuras vasculonerviosas, y es por eso de la clínica que presenta una persona con hernia de disco, ¿no? O sea, distinto tipo de compromiso neuromuscular en los miembros. Vamos viendo las distintas partes de una vértebra. Tenemos que tener una estructura dura, rígida, que se apoya en los discos intervertebrales, que son los cuerpos vertebrales. Es la parte más maciza, más dura, más voluminosa de una médula, diré de una vértebra. Luego tenemos una apófisis que va a tener base en este cuerpo, que son las apófisis espinosas. Estas apófisis espinosas tienen una dirección posterior. Tenemos unas apófisis
laterales, como podemos ver en el gráfico, que son las apófisis transversas. Y tenemos 4 apófisis articulares. Estas apófisis articulares lo que van a permitir es que una vértebra se articule con otra vértebra sucesiva, supero inferior. Tenemos láminas y pedículos que van a llevar a conjuncionar o a unir estas apófisis que les había mencionado. Las láminas y los pedículos tienen la función de unir las distintas apófisis dentro de una vértebra. Y tenemos pues el agujero vertebral que está detrás del cuerpo vertebral, como observamos en el gráfico, por donde va a pasar la médula espinal. ¿Ya? Si es que nosotros analizamos las vértebras por regiones, no todas las vértebras tienen la misma característica. Tenemos las 7 vértebras cervicales, pero de estas 7 vértebras cervicales, las 2 primeras son distintas de las demás. La primera se llama atlas, como el dibujo que nosotros conocemos, y la palabra grande, que es atlas. ¿Por qué ese es el dibujo de atlas de un hombre que sostiene el mundo? Pues porque el atlas, esta vértebra nuestra, sostiene el cráneo. Tiene 2 apófisis superiores que se van a articular con los cóndilos del occipital, el cual nos permite hacer los movimientos anteroposteriores de afirmación, es decir, el sí con la cabeza, ¿no? No tiene un cuerpo vertebral el atlas, como podemos ver en el gráfico, pero sí tiene 2 masas laterales. Tiene orificios donde pasan también los paquetes vasculo-nerviosos. Tiene una forma de anillo, dicen los anatomistas, ¿no? Ahora tenemos una segunda vértebra, que es el axis. ¿Qué características tiene el axis? Como podemos ver en este gráfico, se va a ir a articular con el atlas, y tenemos una apófisis media, que es lo que de seguridad puede caer como pregunta el día del examen, que es la apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides se va a ir a articular con el atlas y nos va a permitir realizar un movimiento lateral de la cabeza, que es ya hemos dicho, el atlas es para decir sí y el axis es para decir no, entonces un movimiento lateral. Estos movimientos de la cabeza se dan gracias a esos 2 huesos. Repito, el atlas anteroposterior o de afirmación, y de negación o lateral, el axis, gracias a la apófisis odontoides. ¿Ya? De la segunda a la sexta vértebra dorsal, diré cervical, tenemos una característica que las apófisis espinosas son bífidas. Y la séptima vértebra cervical no es bífida, pero es bastante protruyente. Es por eso que cuando tú analizas una persona y te quieres dar cuenta cuál es la última vértebra cervical, es la primera apófisis espinosa que logras palpar en el cuello. ¿Ya? Las vértebras torácicas que podemos mencionar en cuanto a sus características tienen una apófisis espinosa mucho más largas, es por eso que nosotros podemos contar las vértebras torácicas en la espalda, y que tienen carillas articulares para las costillas a los costados, porque no nos olvidemos que las 12 costillas que nosotros tenemos salen o se articulan con las vértebras gracias a esas carillas articulares que tienen las vértebras dorsales u torácicas, es por eso que reciben este nombre. Las vértebras lumbares son fáciles de identificar, tienen un cuerpo vertebral bastante ancho, bastante duro, bastante voluminoso, pero como las identificamos también, sus apófisis espinosas no son muy palpables, pero son de forma cuadrangular. El sacro tiene una estructura triangular, tiene una base superior, un vértice inferior, se fusiona en la edad adulta, es por eso que es más fácil, hasta dentro de la parte fisiológica, en la fisiología del embarazo y del parto, el parto a menor edad, porque a mayor edad se va funcionando y perdiendo la movilidad. Y el coxis, como vemos en el gráfico, es igual. El coxis tiene una dirección más vertical en la mujer para permitir el paso del feto durante el nacimiento, y una característica un poco más curveada en el sexo masculino. Y al igual que el sacro, se va fusionando a medida que una persona va aumentando la edad. Con este pequeño resumen hemos visto una introducción, un pequeño acercamiento hacia lo que es columna vertebral. La columna vertebral no es muy susceptible de entrar preguntas a detalle, como ser los músculos de inserción, que son los intervertebrales, o los paravertebrales, o los vertebrolaterales en este caso, pero sí con seguridad cuáles son los números de vértebras por regiones, qué función van a cumplir las vértebras y las principales funciones de cada una de ellas. Espero que haya sido de utilidad y pues nos vemos en un siguiente tema dentro del avance de la anatomía.